La pregunta es, con nuestras Biblias abiertas, ¿cómo debemos entender esto? ¿Podemos darle sentido? Así que aquí hay 4 realidades bíblicas que podemos usar para entender en nuestro esfuerzo para comprender y darle sentido a este COVID-19. Primero, cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, Dios ordenó el orden creado, incluido nuestros cuerpos, como personas creadas a su imagen. También experimentaríamos corrupción y vanidad, y que todos los seres humanos vivos morirían. Los cristianos, al ser salvos por medio del Evangelio de la gracia de Dios, no se escapan de esta corrupción física, vanidad y muerte. La base de este punto es Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hasta entonces, los cristianos, dice Pablo, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La diferencia para los cristianos que confían en Cristo es que nuestra experiencia de esta corrupción no es condenación. Romanos 8:1 nos dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por consiguiente, no hay condenación. El dolor para nosotros es purificador, no punitivo. Dios no nos ha destinado para ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Los cristianos morimos de enfermedades, como todos los hombres, no necesariamente por un pecado en particular, debido a la caída, pero a aquellos que están en Cristo, el aguijón de la muerte es removido. Todo esto nos sirve para entender lo que está sucediendo. Segundo, Dios a veces inflige enfermedades a su pueblo como un juicio purificador y de rescate, que no es una condenación, sino un acto de misericordia para su propósito de salvación. Y ese punto se basa en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 29 al 32. Este texto trata sobre el uso indebido de la cena del Señor, pero el principio es más amplio, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, como castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora asimilémoslo. El Señor Jesús toma la vida de sus seres queridos a través de la debilidad y la enfermedad. Las mismas palabras, por cierto, usadas para describir las debilidades y enfermedades que Jesús sana durante su vida terrenal. Así lo dice en Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En otras palabras, algunos de nosotros morimos de enfermedades. Si Él puede hacer eso en alguno de sus seres queridos, puede hacer a muchos a causa del COVID-19. Y no solo por abusar de la cena del Señor, sino también por otros tipos de trayectorias pecaminosas, aun que no todas las muertes es por un pecado en particular.